el equipo de la Coordinación de Gestión Educativa para la Paz, pues vamos a estar charlando, compartiendo nuestras apreciaciones y reflexiones en torno a la construcción de paz desde las infancias. Y vamos a estar compartiendo de manera alternada la palabra tanto la doctora Margarita Cruz Torres de la Facultad de Derecho y su servidora. Vamos a estar reflexionando de manera general cuáles son experiencias inspiradoras que puedan pues iluminar nuestras prácticas, que puedan darnos, generar nuevas reflexiones y nuevos nodos para cómo trabajar y también cómo reconocer la voz de las niñas y los niños. Voy a mover. Bueno, pues el objetivo de nuestra charla del día de hoy es reconocer el papel protagónico de las infancias en la construcción de la cultura de paz a través de una revisión de experiencias en América Latina. Y queremos algunas preguntas que vamos a ir retomando durante la charla. La primera es, ¿qué es la infancia? ¿Qué es la cultura de paz? ¿Qué es el derecho a la paz? ¿Y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se vinculan con estas otras preguntas? ¿Y qué experiencias pueden inspirar y animar nuestras prácticas para construir cultura de paz desde la mirada de la niñez? Entonces, bueno, por aquí tenemos esta imagen de una comunidad escolar donde las niñas y los niños muestran sus apreciaciones sobre pues el amor hacia sus madres. Vamos a pasar a la siguiente. Partimos desde los estudios de la infancia, ¿qué es este concepto? ¿Qué es esta categoría? Y retomamos desde estos estudios como esta mirada interdisciplinar desde la sociología, desde la antropología, la psicología, historia, entre otras disciplinas permiten abonar y reflexionar sobre la categoría de las infancias desde una mirada más integral y más, sí, más completa y compleja a la vez. Y bueno, retomamos también de estos estudios de la infancia que reconocen a los niños y a las niñas como actores sociales, es decir, con una capacidad de agencia, la capacidad que tienen de opinar sobre las decisiones de sus espacios inmediatos, de que pueden ser desde la propia familia, desde su casa, su hogar, su escuela, su barrio. En la categoría de infancia la recordamos o más bien la reconocemos que esta categoría de infancia es un fenómeno social, pero que no es biológico, por lo tanto es variable según los grupos sociales y sociedades y claro, sus momentos históricos. Esto lo retomamos de varios estudios desde las geografías de la infancia, una parte de los estudios socioculturales y de género que están abordando el espacio, cómo habitan las infancias los espacios, cómo los imaginan, cómo los sueñan, pero también cómo son marginados o excluidos de estos espacios. Y tenemos la categoría de niño o de niña, que esta categoría pues también se vincula a una identidad construida socialmente. Partimos del plural de las infancias porque reconocemos que no hay una sola infancia. Hay una multiplicidad de miradas y de contextos de acuerdo a la edad, al género, a la etnia, a todas estas dimensiones del ser niño o ser niña en cierto momento y espacio. Y reconocemos también que estas infancias tienen esta capacidad de agencia que vamos a ir abordando más adelante. Retomamos de Mario López, Una mirada hacia los derechos de los niños y las niñas, su resignificación, un libro que hizo en el 2016, donde señala que la forma actual de pensar la infancia determina la manera en la que conceptualizamos al niño o a la niña. Es decir, de acuerdo a cada pueblo, cada comunidad, cada estado, mire, piense su infancia, pues es la forma en la que incluso genera sus propias políticas, sus propios proyectos. Y bueno, esta mirada de pensar o de conceptualizar al niño o a la niña está caracterizado por 4 componentes, según este autor. Uno, dice que es la ausencia, pues la infancia es lo que todavía no es. Es decir, una mirada en algunas comunidades o en la mayoría de las comunidades todavía tenemos este pensamiento adultocéntrico
de que la infancia es algo que todavía no es. O sea, es este ser menor que está solo bajo la protección de su familia y del Estado. Y bueno, que tiene una inferioridad también frente al adulto, por ser pequeño, por ser... El otro punto, el otro componente es despreciado o lo no importante. Incluso en otros estudios como el de Paves y Sepúlveda en torno al concepto de agencia en los estudios de la infancia, retoman y mencionan la palabra infancia como sí que está vinculado a un comportamiento de un ser menor, que refleja pues su ingenuidad o inmadurez, pero incluso que también este concepto se puede recurrir o usarse para lo disminuido, o incluso muchas veces hasta lo usamos como ofensa, no seas infantil. Entonces, ¿cómo estamos mirando y nombrando a la infancia? Y otro de estos componentes es cómo se usa como material de la política. Entonces, en las reflexiones que nos comparte Mario López, este autor dice que ya que la sociedad refleja lo que quiere trazar idealmente en su perspectiva de futuro mejor, hace que se le vea más que como presente. ¿Cuántas veces hemos escuchado los niños y las niñas, los jóvenes son el futuro de México, el futuro de Querétaro, el futuro de nuestro país? Pero ¿cuándo los retomamos realmente como presente, como sujetos constructores del actuar de este momento? Lo que evidentemente nulifica la posibilidad de que ejerzan la titularidad de sus derechos en la actualidad. Entonces, queríamos retomar como estas reflexiones para cómo nos estamos situando y cómo estamos mirando a la niñez. Los estudios de la infancia han propuesto que los niños y las niñas conocen, comprenden y explican el mundo en el que habitan y las relaciones sociales en las que están involucrados, y pues que tienen un punto de vista sobre ello. Afirma la agencia afirmando su agencia infantil como una competencia constitutiva del ser niño o niña. Es decir, si las niñas también construyen cultura, no solo son receptores de cultura, no solo son estos, retomando incluso al propio pedagogo brasileiro, Paulo Freire, que cuando habla de la educación no son solamente estos eh, vasijas que hay que llenar de datos. Los niños, la niñez, los niños y las niñas construyen también cultura y abonan a la cultura a través de su mirada, a través de su inquietud, a través de lo que esperan y cómo imaginan también su presente y su futuro. Entonces, retomamos a la niñez como constructora de paz y creemos que es importante que las y los adultos voltemos y los miremos con atención para escuchar su palabra, escuchar sus reflexiones y poder construir de manera conjunta. En, en este sentido, bueno, después de que hemos abordado un poco cuál es la mirada que tenemos sobre la infancia, sobre la niñez, sobre la cultura, vamos a hablar un poco más sobre la cultura de paz y cómo está vinculada, cómo los organismos internacionales también retoman y están pues a través de las leyes, a través de las leyes, los acuerdos, han reflexionado también el papel de la niñez, bueno, desde el siglo XX, el siglo XXI, y qué es lo que se propone y cómo se posicionan en el cuidado, pero no solamente en una mirada de protección de la niñez, sino en un reconocimiento como sujetos de derecho. Voy a ceder en este momento la palabra a la doctora Margarita, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer primero que nada la invitación que nos hace la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz, y también para mí es un privilegio compartir el día de hoy con la licenciada Donancy Reséndiz. Ambas nos une un interés por estudiar, trabajar, aportar e intervenir en el tema de la infancia. Es así que, bueno, con el contexto que tenemos ahora, me correspondería compartir a ustedes cuál es entonces, desde el punto de vista legal, el reconocimiento que se hace de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un sinnúmero de instrumentos de carácter internacional, nacional también,
comparten esta cantidad de derechos en favor de las infancias. Es a partir, sin embargo, de la Convención de los Derechos del Niño, a partir del 20 de noviembre de 1989, estamos a 30 años de haber aprobado precisamente esta Convención de los Derechos del Niño, y este documento cambió la forma de tratar y de ver a la infancia. Es decir, dejaron de ser objetos pasivos para ser seres humanos con un conjunto diferenciado de derechos. Se integra así a las personas menores de 18 años a la comunidad jurídica, otorgándoles a los menores de edad entonces esta condición de derechos y deberes. Todo Estado que se precie de ser garantista debe sustentarse precisamente en esta aplicación de derechos fundamentales de las personas, en la dignidad y en el valor precisamente de la persona humana en un ámbito de libertad. A nivel nacional también podemos hablar de que hay un cúmulo de ordenamientos jurídicos partiendo obviamente del reconocimiento en el artículo 4 constitucional de una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se les reconoce como titulares de derechos, donde también nos habla de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes y de un enfoque integral, transversal y con una perspectiva de derechos humanos en el diseño e instrumentación de políticas y programas, que sería el objetivo de hacer compartir este tipo de experiencias para que algún día algunas de las acciones que empiezan en pequeño pudiesen lograr hacer políticas públicas, que es la forma en que podemos incidir en mejorar las condiciones de la infancia. Sin embargo, me gustaría hacer alguna reflexión sobre el panorama que viven nuestras infancias. Según los datos de la UNICEF, a nivel mundial, al menos 3 de cada niños menores de 5 años no crece de una manera suficiente en sus formas de nutrición. La Agenda para la Infancia y la Adolescencia nos dice que en México viven 40 millones de niñas y niños que representan un 35% de nuestra población. 21 millones se encuentran en pobreza, ¿sí? Datos del Coneval nos reflejan que el 60.8% de niñas y niños carecen también de seguridad social. Representan una carencia de algunos de los derechos sociales en un 74.4%. En SANU nos dice que el 32.2% de niños y niñas entre 6 y 11 años presentan sobrepeso, obesidad, lo que ubica a México en el primer lugar de obesidad infantil. 3 de cada 10 niños sufren cualquier tipo de acoso sexual. Y bueno, pues el panorama que nos representa a nivel mundial latinoamericano y a nivel nacional en el ámbito de los adolescentes y de los niños y sobre todo de nuestras infancias, nos hace reflexionar sobre que la atención a los niños y niñas todavía es una deuda que tenemos pendiente, el Estado y como sociedad. Pensar en las infancias en un plural nos remite no solo a una serie de diversidad cultural, sino a una inequidad. Hay infancias que no se viven como infancias. Si bien son sujetos de derecho, no es la generalidad de los países y todavía tenemos esa enorme deuda a la que me estoy refiriendo. Y bueno, reconocer a la infancia como uno de los grandes aliados para la construcción de la paz implica entonces voltear la mirada a ellos y reconocerlos, porque precisamente vivir en paz es eso, no solo un derecho de nuestros niños, es un anhelo de la humanidad como una construcción personal, pero también colectiva, que conduce al equilibrio del bienestar personal, una condición que configura siempre una sociedad. Ellos tienen derecho a vivir también en un mundo libre de violencia, ¿sí? Además de un acceso a la educación, a la alimentación, a vivir dentro de una familia, al sano esparcimiento y una serie de derechos que están reconocidos hoy también a nivel internacional a través de lo que serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos mundiales que a partir del 2015 son un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar a todas las personas que gocen de paz y prosperidad. Y para el abordaje de la atención a las infancias y el sumarlos como aliados a la construcción de la paz, me referiré a 2 de estos objetivos. Todos se encuentran interrelacionados, pero es precisamente el objetivo 4, que tiene la finalidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover un aprendizaje durante toda la vida. Visto está que el derecho a la educación es un derecho habilitante de los demás derechos fundamentales.
representa una forma de superar la condición de vulnerabilidad de los niños, cierra esas brechas de desigualdad y lo que permite abrir camino para una justa sociedad. Por su parte, el objetivo 16 nos refiere que sin paz, estabilidad, respeto a los derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en un Estado de Derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Lo que significa que está en manos de todos nosotros asegurar y satisfacer las necesidades que en el presente se requieren sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las propias. Y en este contexto, entonces, retomar la cultura de paz como una expresión que encierra una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atender sus causas. Transformar problemas mediante el diálogo, la negociación entre personas, grupos y naciones. Adelante, Donna. Gracias, Margarita. Y siguiendo con esta definición de cultura de paz, también recuperamos este texto del Taniel Morales, un artista plástico desde las artes, desde los estudios contemporáneos del arte. Él tiene un texto muy interesante que se llama Manual para Maestros que Lloran por las Noches, un libro de culturas de paz y del buen vivir. Y él menciona, su definición de paz es, la paz es el respeto a la vida, mujeres, hombres y todos los géneros, jóvenes, adultos mayores y niños, animales, plantas y ecosistemas, el planeta entero con todos sus elementos en la vida. Defender la vida es la cultura de paz. Este autor de este libro, de Manual para Maestros que Lloran por las Noches, retoma, si bien esta idea de las culturas de paz, pero también recupera los saberes de los pueblos amerindios. En este caso, recupera esta filosofía del buen vivir de los pueblos, sobre todo sudamericanos, que no solamente se refieren a la armonía del ser humano aislado, sino la armonía del ser humano en relación con su entorno, es decir, con los seres que se encuentran a su alrededor, que son las plantas, los animales, los ecosistemas, y cómo mantener esa armonía entre todos los involucrados, pues logra la cultura de paz. Este autor es uno de los ejemplos que nos permiten y que nos inspiran a trazar también rumbos para construir paz. Él de manera metafórica va hablando de la milpa, de la siembra, de la semilla, del agua, como que estos elementos que al sumarse pueden construir un ecosistema agradable, armonioso, y bueno, pues lo queríamos compartir como un referente también para animar nuestras prácticas. Y bueno, tenemos entonces para nosotras la cultura de paz es este proceso que se da en la simultaneidad del diálogo y convivencia entre los diversos grupos sociales, culturales y generacionales. No es un estado estático ni dado por un solo factor. Por esta razón, el proceso debe de ser un diálogo intergeneracional, reconociendo las voces de todos los implicados como sujetos protagonistas de su historia. No podemos, al hablar de la niñez, estamos hablando también de la relación con las y los adultos. Estamos hablando también de la relación con el espacio, con el entorno. Y en esta relación, para que los niños y las niñas construyen paz, es reconocernos todos, unos otros, un trabajo colectivo, colaborativo, pues en beneficio de una armonía y de una paz colectiva. Una paz imperfecta que más adelante podremos hablar un poco más acerca de ella. Hablar de la paz en las infancias es reconocer también aquellas buenas prácticas que pues nos permiten y nos alimentan y nos iluminan en el camino. Hoy queremos compartir algunas de ellas, si bien no es toda la América Latina que quisiéramos poder condensar en este espacio, sí
queremos dar pequeñas pinceladas de algunos de los países que han permitido o que han inspirado también nuestras prácticas para conocer, para difundir y para animar otros procesos organizativos pues de quienes estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a compartirles a continuación parte de estas buenas prácticas. Le cedo la palabra a mi compañera, por favor. Gracias. Bueno, asumiendo que la paz supone a disposición para el diálogo, la comunicación, la cooperación, esa disciplina, el autocontrol, la habilidad para seguir las reglas y regulaciones y esa capacidad para el entendimiento de la promoción y la tolerancia en la práctica de la no violencia, educar entonces para la paz y los valores que nos acompañan desde una edad temprana es fundamental y es aquí donde reconocemos esa capacidad de agencia que tienen las infancias para que los niños entonces crezcan en valores y sean respetuosos, responsables y nos enseñen incluso también a los adultos a convivir en paz en compañía de todas las personas que los rodean. Hay cantidad de experiencias que quisiéramos compartirles, hemos elegido efectivamente solamente algunas y yo quisiera compartirles desde Argentina un referente, una mujer, Marta Pailet, que es toda una institución en el tema de cultura de paz en Argentina. Ella aborda el tema desde la pedagogía de la paz y nos muestra cómo construir convivencia en educación. Y desde un programa que implementó que se llama Ruedas de Convivencia, como una experiencia que pone a rodar, dice, una forma de convivencia en las personas. Y esto tiene que ver con un espacio, con una estrategia pedagógica que de forma curricular se reconozca el protagonismo de los estudiantes a través de ir circulando, esa es la esencia de esta estrategia, circular la palabra, de tener una participación activa y implica esto pues trabajar, como vemos en la imagen y como también en algunas ocasiones lo hacemos desde nuestra propia universidad, trabajar en algo que le llamamos aula abierta, en espacios abiertos, donde colocarnos de manera circular implica un espacio que nos permite reconocer la igualdad, donde la energía se mantiene en un equilibrio, donde las conversaciones fluyen en todas las direcciones. Este sentido de dar pauta a trabajar en círculo implica entonces poder trasladar el poder de la palabra a diferentes espacios. Y es un compromiso que nos genera a nosotros los docentes también como una estrategia para poder implementar esto en nuestros espacios educativos. Gracias, Margarita. Siguiendo con el mismo país, Argentina, tenemos también la experiencia de los trípticos de la infancia. Esta es una propuesta que busca generar espacios adecuados para los niños, para las niñas, pero para las y los adultos, es decir, un espacio donde puedan convivir todos. Y es repensar la ciudad de una forma distinta, donde todas y todos estemos incluidos. Este tríptico de la infancia está compuesto por 3 espacios: la granja de la infancia, el jardín de los niños y la isla de los inventos. Es un proyecto de acción y transformación social, pero a partir de los chicos y las chicas para llegar a toda la ciudadanía. 3 espacios públicos con una fuerte impronta estética, donde el juego, la imaginación, los múltiples lenguajes y la creación ser recuperados en el aprendizaje y en el disfrute entre chicos y grandes. Su creación viene desde los 90. Una de las grandes impulsoras de estos espacios es María de los Ángeles González, mejor conocida como La Chiquis. Esta mujer estuvo a cargo del Departamento de Innovación y Cultura en Rosario, Argentina, en donde se proponen estos espacios. Y a raíz de estos lugares surgen otros proyectos como el Manifiesto de los Chicos. Cuando cumplió 10 años de su creación, estos trípticos de la infancia, se hicieron espacios de diálogo y de reflexión donde los protagonistas eran los niños y las niñas, para recuperar su palabra, lo que piensan y las propuestas que tienen para también construir una mejor ciudad, un mejor contexto. Y entre ellos, solamente retomé algunos, son muchos, los invito a que lo puedan leer, está en la página de La Chiqui González, aquí abajo, y pueden buscar así el texto, el Manifiesto de los Chicos. Entre estos 5 está el
Cuidemos lo político porque para algunos es lo único. Qué potentes a veces son las narrativas y las palabras de los niños y de las niñas. El número 2 es el momento de mezclar todas las ideas para que salga una mejor, es decir, el trabajo colaborativo. 3, comer te calma el hambre. Aprender es viajar con el cuerpo y la imaginación. Tener hambre no te deja ser libre. 4, nadie sabe todo. No nos mientan. Ahí está una reflexión tremenda, una crítica hacia el adultocentrismo que a veces creemos las y los adultos que tenemos pues toda la razón. El número 5, los chicos les enseñamos a los grandes a ser padres y amar mejor. Tu hijo puede ser el maestro de tu vida. Entonces, algunas de las reflexiones que colocan en este manifiesto de los chicos y las chicas, pero también hablan sobre la imaginación, sobre la escuela. En el documento en extenso podrán visitarlo, leerlo y pues también animarnos a poder hacer un silencio y escuchar a los niños y a las niñas. De estos mismos trípticos de la infancia, a raíz de este momento de contingencia que vive de manera histórica el planeta, pues surge esta campaña que se llama La infancia tiene la palabra. 10 preguntas al porvenir. También aquí abajo les dejo el link donde pueden escuchar o buscarlo directamente así en cualquier navegador, donde el objetivo de esta campaña era escuchar a los chicos y a las chicas de todas las edades para conocer sus ideas y deseos, sus críticas y recomendaciones para construir un mundo más humano. Les van a sorprender las reflexiones que tienen también los niños y que no solo estuvo abierta esta campaña, pues la característica que ahora tenemos con el Internet es esta nobleza de poder vincularnos y estar conectados de manera global. Entonces, pues las respuestas son bastantes en torno a cómo construir una mejor humanidad, un mejor mundo, pero que también esas preguntas inquietantes que tienen los niños y las niñas. Son algunas de las experiencias que se vinculan con estos trípticos de la infancia y en este país, Argentina, pero que sin lugar a dudas hay muchas más que quizás están tanto en el ámbito institucional, pero también desde los colectivos, desde los esfuerzos independientes y autogestivos. Ahora compartirá la maestra el caso de Colombia. No puedo ver la pantalla. Colombia es uno de los países que está trabajando mucho en programas de prevención social y en atención a jóvenes, niñas y niños. En el caso de Colombia, la ley 1732 promovió hoy que la Cátedra de la Paz sea obligatoria en todas las instituciones educativas. Y bueno, pues el objetivo es fomentar precisamente ese proceso de apropiación del conocimiento, los conocimientos y las competencias relacionadas con la cultura de paz. Se trabaja en 3 ejes, precisamente cultura de paz, educación para la paz y desarrollo sostenible. Y el gran mérito que yo destaco de esta política pública nacional en Colombia es que esta cátedra de paz la han llevado precisamente a la práctica, no solo desde la norma jurídica, que es lo que suele suceder en muchas ocasiones, sino que uno de los varios programas que ellos han logrado aterrizar es el programa Red Porteritos. Este programa vincula a niños y jóvenes que salen a la búsqueda del redescubrimiento de la diversidad cultural, de esa identidad local, ofrece un espacio de servicio, de reportería participativa, donde van haciendo sus entrevistas, van haciendo sus consultas, van haciendo sus aportes, tienen ahí el don de la palabra y ofrecen entonces estrategias para fomentar un debate de transformación social, dinamizar el conocimiento de la cultura de paz. Tiene que ver también con competencias digitales, jornadas de socialización, tutoría en línea, aprendizaje compartido. Y todo esto tiene que ver, si observamos, una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. También en Colombia contamos con esta otra experiencia que se llama Afromúsica en los Montes de María, que es una propuesta que vincula a por lo menos 10 chicos, en su mayoría jóvenes, pero que animan también a niños y a niñas a recuperar estos sonidos
eh, en espacios donde han vivido el tema de la violencia de manera pues tremenda. El bullen rap es una mezcla del hip hop y de estos sonidos del bullerengue y del rap y del hip hop que nacen en el corregimiento de Libertad, cerca de San Onofre, en Colombia, es el departamento de Sucre, y su propósito de este proyecto a través de la música, a través del arte, a través de resignificar la narrativa de la violencia que han vivido, pues es fortalecer el tejido social a través del tambor, los cantos y el baile tradicional de los Montes de María. Los invito a que lo escuchen, lo pueden buscar así como los Montes de María, Afromúsica, y las narrativas realmente son bellas, son, además de que la música, el cuerpo también comparte historias, el cuerpo también muestra narrativas, muestra pasados, muestra presentes y también pues, anima a construir otros futuros posibles. Aquí retomo una frase de uno de los promotores culturales, un joven, Luis Miguel Caraballo, que dice, eso ya no pasa y por eso surgimos como afromúsica, al referirse a la violencia. Somos la voz del silencio, no tenemos miedo. Las víctimas antes sufrían, hoy sonríen porque estamos vivos. Las narrativas que viven en este lugar son muy, muy bonitas. Tienen un texto una canción que dice lo siguiente: aunque ya pasó la violencia y nuestra vida cambió y el dolor y la tristeza nuestra tierra marcó, no somos un pueblo de guerra, somos un pueblo de paz, como la juventud que sueña en el pueblo de libertad. Entonces, vemos aquí cómo la cultura de paz se busca diferentes recursos para retomar voces y las narrativas. No solamente en este caso está la música, está la palabra, está el movimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta también que es de Colombia, este programa que se llama Niños, Niñas y Jóvenes Constructores de Paz, que es un trabajo que ha motivado la Universidad de Manizales en Colombia. Tienen mucho, mucho tiempo trabajando el tema de paz por el propio contexto que ha vivido Colombia. Y bueno, se han desarrollado este proyecto en 14 departamentos del país, atendiendo 20,000 niños, niñas y jóvenes, sus familias y sus comunidades, animando actitudes, imaginarios y prácticas favorables de paz. Su metodología es una herramienta intencionada a alzar la voz de niños, niñas y jóvenes, es decir, que aparezcan en el espacio público capaz de actuar como un legítimo otro, que reconoce y es reconocido en su contexto y su continuidad. Estas son otras de las experiencias. Y pues ahora compartir para ir llegando de lo general a lo particular, ¿cuál es la situación de México? Ya lo mencionaba la maestra Margarita, las tremendas cifras que tenemos. Basta con leer el balance anual de la Redim, de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y bueno, es tremendo este balance donde se habla pues de la situación. Ya mencionaba la maestra Margarita que tenemos de 40 millones de niños y niñas de los 0 a los 17 años. Y bueno, en infancia y adolescencia, en este balance de la Redim titulado Entre la invisibilidad y la violencia, se hace una reflexión sobre la situación de las políticas públicas. El gobierno actual, la administración actual, impulsó 25 proyectos estratégicos, pero dejaron fuera a la niñez en sus programas prioritarios. Nuevamente, una mirada adultocéntrica que se mira en estos programas donde se considera a niños y niñas como sujetos en su grupo familiar, pero no como que ellos puedan tomar decisiones sobre su gobierno, que eso es lo que impulsa esta capacidad de agencia y que es lo que estamos buscando. Es una construcción lenta, pero que es necesaria que la impulsemos desde todas las instituciones, desde las organizaciones, desde los diversos espacios, desde los grupos autogestivos e independientes. Y al ver una situación de violencia ahora con el tema de la pandemia, la invisibilización, perdón, de los niños y de las niñas es tremendo. Tenemos que voltear y tenemos que buscar de manera creativa e innovadora prácticas
y recursos, metodologías, estrategias que puedan abonar a pues al reconocimiento de los niños y las niñas y darles la voz para que puedan tener este protagonismo que es el que se busca. Por aquí tengo algunos flyers, algunos carteles de algunos ejercicios o esfuerzos que se han intentado, que se han luchado para reconocer las voces de los niños y las niñas. Tenemos este proyecto de Chimalhuacán, de estas cartografías por la paz, donde tratan de recuperar a través de una fotografía qué recuerdos tienen los niños y las niñas felices, qué recuerdos felices, porque necesitamos hablar de narrativas amorosas, narrativas que sean inspiradoras, narrativas que nos permitan emerger también pues todo, que sean resilientes y que nos permitan emerger de la oscuridad a veces o del tremendo vacío o de la ausencia o de tantos otros factores negativos que tenemos que transformarlos en cosas positivas, en cosas que puedan ayudar a salir de la pandemia a los niños, a las niñas, a las y los adultos. Hay otro proyecto, del Consejo de Niños y Niñas de la Alcaldía de Tlalpan, que es una propuesta también desde una alcaldía, cómo recuperar, cómo hacer un consejo, cómo incluir en las políticas, en las decisiones de lo micro que puede ser una alcaldía, cómo incluirlos a ellos y a ellas, para qué espacios quieren, qué desean qué juegos desean, cómo quieren que sea una plaza, qué les gustaría, qué imaginan, qué sueñan. Entonces hay ejercicios, así como mencionaba este balance de la Redim, que es pues que sí, que hace señalamientos muy puntuales de que se tienen que hablar de un proyecto 26 donde se incluyan políticas para la infancia y con la infancia, pero pues también están estas otras alternativas de lo que sí ya se está buscando generar, crear, hacer. Otro de los proyectos es que propone el Centro Cultural España en la Ciudad de México, que se llama Campamentos de Infancias Tiernas y Radicales, o espacios para la escucha atenta y para poder provocar y crear otras prácticas de relación más justas con los niños y con las niñas, esto en el marco del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz. Entonces, por ahí vamos mirando, vamos viendo estas pequeñas luces, estos pequeñas, así como estrellas fugaces que nos alimentan y que nos ayudan también a crear. Este otro proyecto, los covianos Covinautas, perdón, que promueve el Canal 22 y que también retoman a través de estas cápsulas que fueron elaboradas por niños entre 8 y 12 años a partir de un taller de narrativa audiovisual, donde los niños y las niñas nos comparten juegos, pasatiempos, recomendaciones de películas y perspectivas del futuro. Son algunas de estas temáticas que ellos y ellas comparten, y tenemos niños desde Saltillo, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Zapopan, Estado de México, Valparaíso en Chile y también de Guatemala. Entonces, bueno, podemos por ahí mirar estas otras opciones que se están dando para la construcción de paz desde la mirada de los niños y de las niñas. Ahora les cedo la palabra para hablar ya de experiencias locales. Yo les voy a compartir desde una experiencia de casa, de nuestra máxima casa de estudios. Nosotros en la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de sus diferentes facultades, y bueno, nosotros como Facultad de Derecho nos sumamos a esta década de acción para el cumplimiento también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está impulsando nuestra universidad. Y también desde ahí trabajamos el tema de la prevención social. En algún otro espacio platicábamos, ¿sí?, de las actividades que a través de la licenciatura en criminología desarrollamos proyectos de prevención social a través de diferentes estrategias, como es el deporte, la cultura, y buscamos eficazmente pretender incidir también en el ámbito de la sustentabilidad. Y es el caso del proyecto que les comento. Es titulado El rol de la universidad en la promoción de la cultura de la paz a través de la sustentabilidad. Este fue un proyecto FOVIN apoyado por el Fondo de Vinculación de nuestra universidad, en el cual tuvimos como objetivo desarrollar estrategias psicosociales para niñas y niños que favorecen el autoconocimiento, la integración familiar y grupal para la construcción de la paz. Y es aquí donde destacamos una de tantas estrategias que se pueden implementar,
¿qué es la horticultura? La horticultura proporciona la oportunidad de trabajar el autoconocimiento, la integración grupal y familiar y obviamente la construcción de la paz. Consideramos que es una estrategia de desarrollo sostenible y cultura de paz que tiene como objetivo también visibilizar la importancia del desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los niños que contribuyen a reducir precisamente y promover la cultura de paz y reducir la violencia. Es un proyecto que se desarrolló en 11 albergues escolares rurales en el estado de Querétaro, que son una modalidad educativa que tiene como objetivo proporcionar el servicio de apoyo a educación básica a 550 niñas y niños que por condiciones socioeconómicas, culturales y geográficas en que viven, resulta difícil el acceso a la escuela y lo cual es una oportunidad para generar un espacio de encuentro a través, entre muchas de las estrategias que desarrollan, es a través de la horticultura. Hay un caso de una experiencia o caso de éxito que pudieras compartirles en el albergue de Huimilpan. Lograron implementar un huerto escolar y ello trajo un sinfín de ayuda a los estudiantes y a sus familias. Es una forma de generar relaciones y comentarles a grandes rasgos cuál es el funcionamiento de los albergues. Los albergues trabajan mucho el tema que tiene que ver desde los valores. En la siguiente diapositiva, aquí les comparto, ¿sí? Este tipo de actividades los desarrollan ellos de manera cotidiana. Ellos, los niños de los albergues escolares rurales, están durante toda la semana en estos espacios, ¿sí? Y a través de una actividad de tutoría, ahí consumen sus alimentos de manera saludable, ahí les hacen sus tareas, las tutoras son quienes los trasladan a las instituciones educativas, pero la estancia en los albergues las desarrollan a través de muchos aportes que tienen que ver con el fomento de los valores, ¿sí? Y bueno, retomando el tema de los trabajar en círculo, de las ruedas de paz, de las ruedas de convivencia, de los círculos de paz, la denominación puede variar dependiendo el contexto, pero finalmente el gran aporte de poder trabajar y desarrollar esas actividades de manera circular fortalece el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los chicos y de las chicas. Por ahí en la diapositiva aparece el link, para mayor información, este es un artículo que se publicó en la revista del Consejo de Ciencia y Tecnología, en el número 32, está un artículo completo que incluye esta experiencia que les comparto de manera local desde nuestra universidad. Gracias, Margarita. Y pues nosotros compartimos rápidamente la experiencia que se ha tenido también desde la Dirección de Innovación y Creatividad Cultural a raíz de la experiencia del año pasado, 2019, con Dibujos por la Paz. Surge, ya habíamos hecho el encuentro de infancias, pero este encuentro del 2020 quisimos incluir la voz de manera directa de los niños y de las niñas. Entonces, este año, a la semana pasada, organizamos Cultura de Infancias y Adolescencias, diálogos entre chicos y grandes, donde los niños y las niñas, en 2 espacios por separado, uno para niños y niñas y otro para adolescentes, pudieron narrar cuáles eran sus experiencias de la escuela en casa, las relaciones familiares, qué es cómo les gustaría vivir esta situación de la pandemia, y pues logramos conectar personas niños y niñas de diferentes contextos y realidades, y bueno, la experiencia fue muy satisfactoria porque hay la inquietud tanto de los niños como de adolescentes de poder tener estos espacios para el seguimiento, porque es muy importante no iniciar procesos y solamente dejarlos como ahí, sin darle el debido seguimiento. Algunos de los niños que participaron en Dibujos por la Paz ahora participaron en estos conversatorios de diálogos entre chicos y grandes, y de ahí salían algunas de sus preocupaciones. Por ahí teníamos preguntas cuando les decíamos que a los niños y a las niñas era sobre la situación de la pandemia, pero a los adolescentes era, ¿qué le preguntas o qué inquietudes tienes en cuanto a los adultos? Y por ahí nos decían, ¿por qué eligieron esa vida? ¿Por qué eligieron esa carrera? ¿Por qué si estudiaron eso ahora por qué ya no trabajan de ello? O sea, los niños y las niñas, ¿por qué los adultos siempre creen tener la razón? ¿Por qué son tan enojones? Muchas otras preguntas.
¿Y qué es lo que qué es lo que les gusta hacer? ¿Qué es lo que más les gusta de ser adultos? Eran algunas de las inquietudes de los niños y de las niñas. Si bien reconocer su voz y escucharlas no quiere decir que ya estemos ya del otro lado y que logremos ya la capacidad de agencia. Son pequeños esfuerzos que tienen que ser procesados y que se tiene que dar seguimiento para llegar a un impacto mayor. Entonces, por lo menos están haciendo, se han iniciado estos procesos y también dentro de la universidad proyectos que han trabajado, está el Observatorio Escolar, está la Biblioteca Infantil Universitaria, hay muchos proyectos que también están intentando, que estamos trabajando por escuchar las voces de los niños, por transformar nuestra visión adultocéntrica y poder incorporar su palabra para construir la paz y reconocer la aportación que tienen también ellos desde qué es la cultura de paz desde las infancias. Esta es una experiencia en procesos institucionales, pero quisiera finalizar con qué pasa con estos otros procesos que no están institucionalizados, pero que hay interés, que hay inquietudes por hacer cosas en tu barrio, en tu comunidad, en tu escuela, con tu familia. Por aquí quiero compartirles la experiencia local de proyectos independientes. Uno de ellos es este proyecto que se llama El Campito Amili. Amili en lengua náhuatl significa tierra feliz. Este es un proyecto que se desarrolla en un terreno en Aquiles Cerdán y que lleva por título este nombre, pero que tiene más bien por lema un espacio verde y recreativo para nuestra comunidad, donde niños y niñas del pueblo de Felipe Carrillo Puerto pues se han empoderado junto con adultos en la reapropiación de este espacio público, unidos en comunidad y compartiendo esfuerzos para transformar pues áreas que eran basureros en espacios armoniosos, en espacios amigables, en espacios de encuentro y de transformación social, y donde los niños y las niñas pueden decir y nombrar su palabra. Para hacer esta presentación pedí permiso a mis compañeros de la Casa de la Vinculación Social y del grupo de Amili, y mi compañero Arturo Rodríguez, mejor conocido como Lobo, me compartió toda una narrativa sobre lo que para él ha significado dar este acompañamiento a este proceso organizativo. Y él menciona así es como intentamos construir y convertir espacios llenos de basura en áreas verdes. Claro, no es un trabajo solo de chicos y adultos, es un trabajo de la comunidad, donde el apoyo mutuo hace la diferencia. Es la construcción de niños y niñas y de adultos, siendo el motor los niños. Los niños son los que han animado este proceso organizativo y bueno, ellos se han involucrado a través de diversos talleres, talleres, faenas, etcétera, para poder construir espacios armoniosos. Y sobre todo, que quisiéramos cerrar con que los niños y las niñas construyen narrativas que inspiran a las y los adultos a tomar una postura en el mundo que habitan para transformarlo. No tengo fotografías, pero yo escucharon en la semblanza, también pertenezco a un colectivo que se llama El Guayotoca, y ahorita estamos también en una lucha de un espacio público, la Alameda Norte Allende, para que no se privatizara el espacio, se consideraran las reflexiones de los niños y de las niñas. Y por una niña hicimos eso, porque una niña nos dijo, ¿por qué no juntamos firmas para que no se cierre el espacio? Entonces, por eso quisiera cerrar con esto, que los niños y las niñas son el motor, son estas narrativas, estas acciones y estas propuestas para construir cultura de paz. Y por ellos y ellas también estamos el día de hoy aquí para tratar de ser con ellos y ellas más y mejor personas en buscar el desarrollo y el florecimiento de la persona. Eso es lo que nos mueve y por eso trabajamos con las infancias. De nuestra parte, pues sería todo. Aquí están parte de las referencias del material que estuvimos revisando y bueno, pues no nos queda más que agradecer a la maestra Margarita. Te doy la palabra, maestra, doctora Margarita. Muchas gracias. Bueno, pues yo invitarlos a que se sumen a estos procesos de construcción de paz, porque una manera de convertirnos precisamente en esos constructores de paz, de ese mundo que anhelamos, es generar experiencias de paz para nuestros niños, niñas, en todos los ámbitos en que se desenvuelven. Reconocerles esa gran capacidad que tienen los niños y las niñas de entusiasmarnos,
de contagiarnos de su alegría, pero también de su creatividad y su enorme habilidad les decía yo, el desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Es algo que nosotros tenemos que aprender, tenemos mucho que aprender de ellos y compartirles una frase de Juan Jacobo Rousseau, que nos dice que como en su niñez ha tenido sencillez y recto discernimiento, cierto estoy que tendrá la sensibilidad y alma cuando sea grande, porque la verdad de los afectos tiene íntima conexión con lo justo de las ideas. Y otra frase de Huxley que dice que el secreto de la felicidad y la virtud es amar lo que se tiene la obligación de hacer. Debemos de atender a nuestros niños, querer a nuestros niños, todo lo que sembremos, el amor y el cariño que sembremos en ellos, el día de mañana lograremos que ellos con sus acciones puedan ser también aliados de nosotros en este proceso permanente de construcción de cultura de paz. Muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier otra participación. Muchísimas gracias.